Nos enseñaron que alguien nos observa siempre, que incluso cuando duermes, cuando piensas en silencio, cuando deseas en lo más íntimo, un ojo invisible te juzga. Ese Dios que anota cada error, cada duda, cada pensamiento prohibido. Pero dime, ¿y si ese ojo nunca existió? ¿Para quién has vivido tu vida como si fuera un juicio constante? Desde el inicio de los tiempos, la mente humana estuvo condenada a un problema imposible de resolver: la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando no tienes respuestas, pero sientes que algo o alguien te está observando? Ese instinto de vigilancia no nació en templos ni en libros sagrados. Nació en la selva, en la sabana, en la noche oscura, donde cualquier sombra podía significar un depredador. Nuestro cerebro evolucionó con un sesgo muy claro. Es mejor pensar que alguien te está mirando que asumir que estás solo y equivocarte. Porque quien asumía soledad y bajaba la guardia no sobrevivía. La sospecha de vigilancia se convirtió en un mecanismo de defensa. Una rama rota, un murmullo en la oscuridad, un reflejo en el agua. Y de inmediato el corazón se aceleraba, los sentidos se afilaban, la mente inventaba una presencia. Ese instinto fue útil para protegernos de jaguares, serpientes y enemigos ocultos. Pero con el tiempo, ese mismo instinto comenzó a proyectarse hacia lo invisible. La humanidad aprendió a imaginar ojos donde no había ninguno. Y de esa imaginación nació la semilla de los dioses. El sol, que cada día desaparecía y regresaba, fue el primer gran testigo. Alguien lo empujaba en el horizonte. Alguien lo hacía volver. La tormenta que rugía en los cielos no era casualidad. Era la furia de un ser que nos observaba. El trueno se volvió un grito. La lluvia, una bendición o un castigo. La sequía, una advertencia. Poco a poco, cada fenómeno natural fue interpretado como el gesto de un ojo invisible, un ojo que lo veía todo. Ese ojo no estaba en un solo lugar. Estaba en el cielo, en las montañas, en los ríos, en el viento. Era omnipresente, y lo más importante, era imposible de escapar. Nadie podía esconderse del sol, de la tormenta, del mar, de la noche. Así, lo que comenzó como instinto biológico terminó mutando en mito. El miedo a la mirada del depredador se transformó en miedo a la mirada del Dios. El ojo invisible no necesitaba probar su existencia. Bastaba con sentirlo. Bastaba con creer que estaba ahí. Y cuando alguien en la tribu decía, «He visto lo que quiere el cielo», esa creencia se multiplicaba. Porque el miedo compartido es más fuerte que el miedo individual. La comunidad entera aceptaba la idea de ser observada, y con esa aceptación llegaba la obediencia. El nacimiento del ojo que todo lo ve no fue un acto de revelación divina. Fue un reflejo psicológico, un truco de supervivencia malinterpretado. Pero el efecto fue devastador. Creó la sensación de que la vida no era tuya, de que cada acción tenía un testigo eterno que juzgaba, que anotaba, que esperaba el momento de castigar o recompensar. Ese ojo se volvió el primer juez, el primer guardia, el primer carcelero. No necesitaba barrotes, no necesitaba cadenas, no necesitaba soldados. Bastaba con que tú mismo creyeras en él para que toda tu conducta cambiara. Porque nadie se atreve a desobedecer cuando siente que está siendo observado, aunque en realidad no haya nadie. Ese fue el inicio del mito. No de un dios, no de una religión completa, sino de algo más profundo, la certeza ilusoria de que siempre hay un espectador que nunca habla, nunca aparece, nunca se muestra, pero cuyo peso se siente como si estuviera ahí, justo detrás de ti, respirando en tu nuca. Y así nació el ojo invisible, no en el cielo, sino en nuestra propia mente. El ojo invisible
No necesitaba pruebas. Bastaba con la sospecha de su presencia para que las personas cambiaran su conducta. Y ese es quizás el mayor poder de todos, el poder de sentirse observado. Hoy lo sabemos gracias a la ciencia. En un simple experimento, se colocó una caja para donaciones en un comedor universitario. Un día tenía dibujadas flores, otro día unos ojos. ¿El resultado? Cuando había flores, la gente dejaba poco. Cuando había ojos, las contribuciones se triplicaban. No había un vigilante real. No había castigo posible, solo la ilusión de una mirada. Pero esa ilusión fue suficiente para domesticar el comportamiento humano. Piensa en eso. Si un dibujo bastó para modificar acciones en un comedor, ¿qué no provocaría la idea de un Dios omnipresente vigilando cada pensamiento? No solo lo que haces, también lo que piensas. No solo lo que muestras, también lo que deseas en lo más íntimo. Ese es el punto de quiebre. La vigilancia divina no se conforma con tus actos. Reclama tu mente entera. Te dice, Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Dios escucha hasta tus pensamientos más secretos. Es el panóptico perfecto. No importa dónde estés, no importa si hay testigos, tú mismo te conviertes en tu carcelero. La consecuencia inmediata es la culpa. El niño que duda, el adolescente que desea, el adulto que cuestiona, todos terminan sintiendo que han cometido un crimen invisible, el crimen de pensar. Y no hay cárcel más eficiente que esa. Una en la que tú mismo eres el juez, el guardia y el prisionero. Lo que pudo haber sido un mecanismo para fomentar cooperación, se convirtió en un sistema de represión interna. Porque cuando sientes que alguien te observa, no actúas por convicción, actúas por miedo. Y el miedo, aunque parezca un buen método de control, es también el mayor enemigo de la libertad. Puedes ver la trampa. Una vida vivida bajo vigilancia deja de ser vida. Se convierte en teatro. Cada palabra, cada gesto, cada elección es interpretada como si tuvieras público, como si en la butaca del universo hubiera un juez eterno tomando notas de tus fallos. Esa ilusión convierte la existencia en una actuación interminable, donde jamás eres tú mismo. El poder de sentirse observado radica en que la vigilancia no necesita estar presente, solo necesita sentirse real, y las religiones lo entendieron. No era necesario un Dios que bajara del cielo para castigar. Bastaba con grabar en tu mente la idea de que nunca estás solo. Bastaba con instalar la duda de que cada error será descubierto. Bastaba con convencerte de que incluso tu silencio tiene testigos. La vigilancia divina se infiltró en los espacios más íntimos. La cama, el deseo, los sueños, la culpa secreta. Allí donde ningún gobierno, ninguna ley, ninguna familia podía llegar, el ojo de Dios sí llegaba. O al menos, eso te hicieron creer. Y lo más devastador es que esa sensación persiste incluso en quienes ya no creen, porque cuando desde niño has aprendido que tus pensamientos son observados, romper esa cadena es casi imposible. Sigues sintiendo la mirada en la nuca, aunque sepas racionalmente que no hay nadie. Esa es la fuerza de un mito bien diseñado. Se convierte en reflejo, en sombra, en cicatriz. El poder de sentirse observado es el poder de modelar sociedades enteras, sin necesidad de policías, sin necesidad de barrotes. Es el poder de sembrar miedo en lo invisible y dejar que cada persona sea el guardia de su propia prisión. Y ahí es donde comienza la verdadera obediencia, no aquella que se impone con espadas, sino la que nace del temor silencioso a un ojo que jamás existió. El miedo a ser observado podía haber quedado en un reflejo psicológico, una simple ilusión sin consecuencias más allá de la mente. Pero alguien descubrió el potencial de ese miedo. Alguien entendió que si logras convencer a las personas de que están siendo vigiladas por un ojo invisible,
Ya no necesitas cadenas, ya no necesitas guardias, ya no necesitas cárceles. La vigilancia divina se convirtió en el instrumento de control más poderoso de la historia. No fueron los guerreros los primeros en dominar pueblos enteros. Fueron los sacerdotes, porque el soldado puede obligarte a arrodillarte, pero el sacerdote te convence de que lo hagas por voluntad propia. Y todo gracias a esa promesa envenenada. Dios te está mirando. Piensa en lo ingenioso que fue este invento. Un rey podía controlar tu cuerpo con castigos, pero con la religión podía controlar tu mente, incluso en los lugares más secretos, donde nadie más llegaba. Cuando te decían que el ojo de Dios estaba sobre ti, lo que estaban haciendo era colonizar tu conciencia. Tu miedo dejó de pertenecer a los depredadores o al hambre, y pasó a pertenecer a los líderes que afirmaban ser los portavoces de lo divino. La idea del ojo invisible transformó la política en destino. El tributo ya no era impuesto por un gobernante ambicioso, sino por la voluntad del cielo. La guerra no era capricho de un rey, era cruzada sagrada. La obediencia al sacerdote no era hacia un hombre, era hacia el creador del universo. Así, la religión fundió el miedo psicológico con la autoridad política para crear una prisión perfecta, un panóptico cósmico del que nadie podía escapar. El castigo eterno resultaba aún más eficiente que cualquier castigo humano. Porque si te encarcelan, aún puedes soñar con libertad. Si te golpean, aún puedes sanar. Pero si crees que tu alma será condenada para siempre, entonces ni la muerte ofrece salida. Ese fue el hallazgo brutal de quienes manejaron el mito del ojo que todo lo ve. Una condena infinita genera obediencia infinita. Y no solo fue miedo, fue también culpa, porque ya no bastaba con controlar tus actos. Ahora también controlaban tus pensamientos. ¿Dudaste? ¿Deseaste algo prohibido? ¿Cuestionaste a la autoridad? Entonces, aunque no lo dijeras, aunque no lo hicieras, ya estabas condenado. El ojo de Dios lo había visto. La confesión se convirtió en un arma perfecta. Tú mismo corrías a entregar tus pensamientos prohibidos, porque alguien te convenció de que ya habían sido observados. El resultado fue devastador. Generaciones enteras domesticadas no por espadas, sino por la ilusión de un ojo eterno. El rey, el sacerdote, el gobernante, todos comprendieron que era más fácil mandar en nombre de Dios que mandar en nombre propio. Porque nadie cuestiona al cielo. Nadie desafía al infinito. Y si te rebelas, no eres un opositor político, eres un hereje. Y contra el hereje, todo castigo está justificado. Lo que comenzó como un instinto humano se transformó en un mecanismo de poder indestructible. El ojo se convirtió en instrumento de vigilancia total. Nadie podía esconderse de él. Y mientras tú temías por tu alma, quienes lo inventaron recogían obediencia, riquezas y poder. Ese ojo nunca existió en el cielo, pero en la tierra se volvió la herramienta más eficaz para gobernar. El ojo que todo lo ve no desapareció con el paso de los siglos. Cambió de nombre, cambió de rostro, pero nunca abandonó la mente humana, porque una idea tan eficaz para domesticar difícilmente se abandona. El panóptico divino, esa sensación de estar siempre vigilado, se convirtió en el molde de toda forma de control posterior. Hoy lo vemos con claridad. Cámaras en las calles, micrófonos en los teléfonos, algoritmos que rastrean cada clic que haces en Internet. La tecnología copió la lógica del mito. No importa si realmente alguien te está observando en ese instante, basta con que sepas que podrían hacerlo. Y eso es suficiente para que te autocensures. Pero la religión llegó primero. Mucho antes de Google, de gobiernos, de sistemas de espionaje, ya existía el ojo invisible.
y su mayor triunfo fue instalarse en lo más íntimo, tu conciencia. Porque un policía puede vigilar tu cuerpo, pero la idea de Dios vigilando tu mente es infinitamente más profunda. Es un panóptico que no necesita cámaras. Basta con la culpa que se graba en tu interior. El resultado es un teatro constante. Sociedades enteras aprendieron a vivir como actores en un escenario que nunca se vacía. Cada gesto, cada palabra, cada deseo reprimido era interpretado como si tuviera público. Incluso cuando estabas solo, nunca estabas solo. El ojo eterno estaba allí, evaluando si merecías castigo o recompensa. Y eso generó la hipocresía más grande de todas. Porque cuando creces creyendo que alguien vigila tus pensamientos, aprendes a mostrar una cara hacia afuera y a ocultar otra hacia adentro. La religión convirtió la vida en un espectáculo de apariencias. Pureza en público, culpa en privado. Sonrisas de fe de día, lágrimas de deseo y arrepentimiento de noche. Una doble moral que no es excepción, es la regla. La vigilancia divina no solo moldeó tu conducta, moldeó tu identidad. Cuando alguien te dice desde niño que Dios lo ve todo, no aprendes a ser libre. Aprendes a actuar para complacer. Tu moralidad deja de ser tuya. No decides por convicción, sino por temor al juicio invisible. Y ese hábito permanece incluso cuando ya no crees. Sigues sintiendo la mirada, aunque sepas que no existe. Lo más brutal de este panóptico es que no tiene muros, ni barrotes, ni guardianes. Es invisible. Y precisamente por eso es tan efectivo. La prisión más difícil de escapar es aquella que no se ve. ¿Cómo rompes una cadena que está hecha de aire? ¿Cómo enfrentas a un guardia que vive en tu mente? Hoy, la misma lógica se repite con otras máscaras. Gobiernos que prometen seguridad mientras vigilan cada movimiento. Corporaciones que dicen ofrecer libertad mientras rastrean cada deseo. Pero todo eso fue posible porque la religión ya había preparado el terreno. Habituó a la humanidad a vivir bajo la sospecha de vigilancia. El ojo que todo lo ve no solo fue un mito religioso, fue un experimento social. Y funcionó tan bien que ahora vivimos rodeados de copias modernas de esa misma ilusión. La pregunta no es si Dios te está mirando. La pregunta es, ¿qué tan acostumbrado estás a vivir como si alguien lo hiciera? El ojo invisible no era gratuito. Ningún mito lo es. Detrás de cada creencia en un espectador eterno se escondía un costo devastador. Porque cuando aceptas que alguien vigila tus pensamientos, tus actos y hasta tus silencios, renuncias a algo que jamás debería entregarse, tu libertad interior. Ese fue el precio oculto de la ilusión. La religión convirtió la vigilancia divina en negocio. Te convenció de que estabas condenado, de que estabas roto, de que naciste culpable, y luego te vendió la salvación. No en forma de libertad, sino en forma de obediencia. El ojo de Dios no solo te observaba, también cobraba entrada. Diezmos, indulgencias, penitencias, aportaciones que no eran voluntarias, sino extorsión espiritual disfrazada de fe. Detrás de cada altar hubo siempre una transacción. Detrás de cada oración, obediencia. Detrás de cada promesa de cielo, siglos de infierno en la tierra. Porque el mito del ojo que todo lo ve justificó guerras, esclavitud, persecuciones y abusos de poder. Si Dios lo veía todo y lo aprobaba todo, entonces cualquier atrocidad podía ser presentada como voluntad divina. El costo no fue solo material, fue también psicológico. Generaciones enteras crecieron cargando con culpas invisibles, con miedos heredados, con deseos reprimidos que nunca se atrevían a confesar. Millones de vidas fueron moldeadas por un juez inexistente, vidas que se vivieron no desde la autenticidad, sino desde el miedo.
¿Cuántos sueños quedaron sofocados porque Dios lo veía? ¿Cuántas mentes brillantes se apagaron antes de atreverse a pensar? ¿Cuántos amores fueron condenados como pecado antes de poder florecer? Ese es el verdadero crimen de la ilusión. No solo la sangre derramada en nombre de un ojo eterno, sino las vidas nunca vividas, las libertades nunca exploradas, las voces nunca escuchadas. El mito del ojo que todo lo ve fue una fábrica de obediencia, pero también una trituradora de conciencia. Y lo más perverso es que el costo continúa incluso cuando dejas de creer, porque la vigilancia divina deja cicatrices. Aunque tu razón sepa que nadie te observa, tu cuerpo reacciona como si todavía lo hicieran. La culpa no desaparece de un día para otro. El miedo al castigo eterno sigue escondido en el fondo de tu mente, como un eco imposible de borrar. Esa es la prueba de que las cadenas más fuertes son las invisibles. El costo oculto de la ilusión no fue solo económico ni político, fue existencial. La religión no solo robó tierras y riquezas, robó la experiencia humana misma. Nos convenció de vivir como actores en un escenario vacío, repitiendo guiones escritos por manos interesadas, mientras el público, ese ojo eterno, nunca estuvo ahí. ¿Y todo para qué? Para mantener en pie un sistema de control que jamás necesitó ser verdadero. Solo necesitó que lo creyeras. Hoy, cuando miras atrás, puedes ver con claridad. El ojo que todo lo ve nunca existió. El verdadero precio de esa ilusión no fue un diezmo ni un sacrificio. Fuiste tú, tu mente, tu vida, tu libertad. Dios no te está mirando. Nunca lo estuvo. Ese ojo eterno que decían observar cada pensamiento fue una ilusión creada para domesticarte. No nació en el cielo, nació aquí abajo, en el miedo, en la necesidad de control, en la ambición de quienes entendieron que podían gobernar tu mente con un mito. Hoy lo sabes, no fue un regalo divino, fue un truco humano, y como todo truco, tuvo un precio: tu libertad, tu conciencia, tu vida entera moldeada por una vigilancia que jamás existió. Pero si quieres entender cómo comenzó todo, cómo ese miedo primitivo se transformó en poder, en rituales, en imperios, debes ver este otro video: El precio de la fe, cómo la religión nació del miedo y el poder. Haz clic ahora y continúa el camino. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que abrió una grieta en la ilusión, suscríbete al canal. Porque aquí no hablamos de lo que quieren que creas, sino de lo que nadie se atreve a decir.